Shalom amigos, el Morel es el Centro Educativo Shores en la ciudad de Cleveland, Ohio. Bueno, esta es la segunda parte de probablemente varios videos que estamos haciendo en una serie titulada Los Rollos del Mar Muerto. Estamos estudiando los miércoles en la noche. Tenemos alrededor como de 15 estudiantes, todavía se pueden unir. Tenemos estos tres cursos sobre los rollos del Mar Muerto. El descubrimiento arqueológico más importante, bíblico, más importante en la historia de la humanidad y que ha traído y ha arrojado mucha luz sobre muchos aspectos que antes de 1947 no conocíamos. Y luego estos rollos estuvieron bajo el dominio de École Biblique, de la Orden de los Dominicos, de la Iglesia Católica en Francia y también pues lo que ellos llaman Palestina. Y pues no fue hasta realmente 1991, el 95 que comenzamos a ver más públicamente traducciones y el impacto enorme de estos rollos. Así que dentro de esa literatura, Los Rollos del Mar Muerto, hemos encontrado realmente cosas fascinantes, entre ellos la comunidad de los esenios, la cual el Nuevo Testamento no menciona. Y esto siempre es algo que me ha intrigado, porque cuando vamos a Flavio Josefo afirma que durante el periodo del Segundo Templo habían tres escuelas de pensamientos que eran populares y que eran las principales. Y antes de la cuarta filosofía, la cual tiene que ver con los celotas y con los sicarín, y que se cree que Judas Galileo fue el fundador de la cuarta filosofía. Esto es muy importante porque la gran pregunta es ¿por qué el Nuevo Testamento no menciona absolutamente ni una vez eh, los esenios? Y esto es vital, es de mucha importancia porque ahora sabemos que lo que creíamos que era original del cristianismo y del Nuevo Testamento no lo es. Hay un maestro en esta literatura que estamos estudiando, vemos el maestro de justicia, vemos y afirma que está lleno del Espíritu Santo, que toda la sabiduría de Dios habita en él, que desarrolló una comunidad donde tenían todo en común, que se bautizaban para purificación y para arrepentimiento, que creían que el templo ya no era de la forma en que estaban, no eran necesarios los sacrificios, sino las oraciones y el guardar la Torá. Creían en la santidad, en la separación del mundo, creían que era la última generación profética y escatológica, creían que ellos iban a impulsar la guerra final contra las fuerzas espirituales de los hijos de las tinieblas y del imperio romano y que Dios iba a desatar legiones de ángeles y por eso estamos estudiando este tema de ángeles y demonios dentro de el libro de la astronomía, el libro de Tobías, el libro de Macabeos, el libro de las guerras y la guerra de los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, entre otros que tienen que ver directa o indirectamente el código del documento de Damasco. Eh, Así que, y vamos a estudiar las Jodayot o los himnos de agradecimiento del Maestro de Justicia que vivió 150 años antes de Jesús. Esto es súper importante y realmente nos produce una gran cantidad de preguntas que luego vamos a ver eh, decenas y decenas de años después, vamos a ver que estos mismos elementos se van a repetir en el proto-cristianismo y en un cristianismo que no va a ser presentado en los evangelios, que es el de los ebionitas, que va más a la par con el hermano de Jesús, que lo que leemos en los evangelios y en Hechos. Es como si Hechos y el Nuevo Testamento nos llevara por un camino paulino, por un camino que es muy distinto al camino que tenemos en esta literatura en arameo, en hebreo y en griego, y que es realmente
una literatura la cual, junto con Flavio Josefo, eh, eh, hay mucha concordancia. Así que esto es realmente importante. Y Flavio Josefo es que menciona a los esenios e inclusive probablemente estuvo con ellos durante su temprana juventud, unos 18, 19 años. Así que esto es realmente relevante y es muy importante. Vamos a la segunda parte de este curso, el cual es muy, pero que muy relevante. Y luego, pues, continuamos después de una pausa que vamos a tener, una introducción de nuestro centro, el Centro Educativo Shoresh, llevando educación judía para el mundo, una educación de alta calidad. Así que esto es muy importante. Así que después de esta introducción, pues vamos realmente a comenzar. Así que bienvenidos a esta segunda parte de este curso. Bien, estamos básicamente, estamos en esta segunda parte. Y esta segunda parte es realmente relevante en lo que vamos a estar haciendo. Así que probablemente no sé si tengamos una tercera parte, tenemos material suficiente para una tercera parte, pero creo que la tercera parte es probable que la nombremos eh, bajo el concepto de, diría, el Sheol, el Gehenna, y todo esto es realmente, esta es la segunda parte, es muy importante. Ahora, bien, segunda parte. Ok, aquí estamos. Ahí está. Bueno, ¿cómo los griegos interpretaban? Ya en la primera parte estuvimos hablando de concepto de cómo el pensamiento judío visualizaba el asunto de las traducciones a la Septuaginta de los conceptos griegos, conceptos hebreos al concepto griego en la Septuaginta. Tenemos a Heráclito de Éfeso a principios del siglo V, antes de la era común, que introdujo un nuevo significado al proclamar que el ethos o el carácter es el demonio del ser humano. Por eso tengo una foto con un ser interior pensante, es decir, que era el carácter, su voz interna, o lo que dirían otros, su espíritu o alma. Y tenemos a Pitágoras, que lo consideraba un intermediario entre los humanos y los dioses. Esto es un pensamiento que va a continuar a lo largo y va a ser parte también de un judío muy importante llamado Filón de Alejandría, el cual va a tener también una interpretación un poco similar a esto. Y también va a impactar el judaísmo rabínico con el Yetzer Tov y el Yetzer Hara, y el pensamiento interno, la inclinación hacia el bien y la inclinación hacia el mal. Ahora, los demonios representando acciones. Es hasta Empédocles de Agrigento a la mitad del siglo V antes de la era común, de carácter, una ideología filosófica de carácter pitagórico y eleático, y llegamos a esta caverna cubierta
triste región donde el asesinato, el rencor y otros grupos de demonios o demones funestos, las miserias, las enfermedades, la corrupción y las obras disolventes merodean en la tiniebla sobre los prados de la fatalidad. Y estaba allí el demón tierra y el demón sol de larga vista, la sangrienta discordia y la armonía de grave semblante, la belleza y la fealdad, la rapidez y la tardanza, la amable veracidad y la incertidumbre de negros cabellos, el nacimiento y la decadencia, el reposo y la vigilia, el movimiento y la quietud, la grandilocuencia de muchas coronas y la mácula, el silencio y la voz. Como lo que quiero decir es que para este filósofo, eh, esas voces internas, tanto de bien como para mal, recuerde que estamos hablando que en el contexto de la clase anterior, ya vemos tres tipos de clasificaciones de los demonios. Hay aquellos que son de bien, aquellos que son para mal, eh, y tenemos una tercera clasificación de los accidentes y las cosas que realmente no podemos explicar. Hipólito de Roma, que lo vamos a ver también más adelante, habla que entre los demonios que merodeaban en las tinieblas del Hades, estaba también el odio que menciona otro interesante fragmento transmitido por Hipólito de Roma llamado Empédocles, que significa odio, furioso, turbulento, inquieto, el demiurgo de este mundo. Y pues esta es la condena y la necesidad a que están sujetas las almas. El odio arranca de lo uno y crea y produce. Y al hablar de ese modo, Errado emite un vano juramento, uno de estos demonios que tienen asignada una larga existencia. Denomina demonios de larga existencia a las almas porque no les afecta la muerte y viven largas eras por 30.000 estaciones. Deben vagar lejos de los bienaventurados y considera bienaventuradas aquellas que por obra de la amistad son conducidas a la multiplicidad, a la unidad del mundo inteligible. Ahora, esto es importante aquí mencionar algo sobre esto. Y es que uno de los asuntos que estamos estudiando es este asunto de, no sé por qué no veo el lápiz aquí, bueno, es este asunto que nos lleva hacia el concepto del Hades. Y una de las cosas más intrigantes en los evangelios es Jesús hablando de tantos de estos conceptos a la misma vez. Y eso pues realmente nos trae una especie de interrogantes muy fuertes, porque Jesús habla del Gehenna, que es otro concepto, habla del Hades, habla del seno de Abraham, y estas son evoluciones una de las otras. So, es un tanto como incongruente que un mismo personaje esté hablando de todas estas cosas ya en el tiempo en que se localiza a Jesús es un poco complicado, pero de eso vamos a hablar más adelante. Ahora, aquí tenemos la demonología del arte de Polignoto. En esta doctrina concilia el concepto de un demón, de Heráclito, como alma humana, lo que vimos anteriormente, con la idea pitagórica de la transmigración de las almas. Esto que también está en la Cábala, esa transmigración o esa especie de, diríamos, transmutación o de, en parte parecido, para que me entiendan, a la reencarnación y con la idea del uno de Parménides de Elea, ya que las almas de los impíos después de cumplir su castigo milenario, vagando por el Hades, y el Hades está debajo de la tierra, y Hades es hermano de Zeus.
Y las puertas del Hades se encuentran en Israel, en lo que fue Cesarea de Filipo. Hay una gran caverna que había muchos nichos para el dios Pan, y es ahí realmente donde se desarrolla esa idea. Después de cumplir su castigo milenario vagando por el Hades, vuelven al mundo material creado por el demiurgo, y Polignoto, el famoso pintor de la primera mitad del siglo V antes de la era común, consolidó la imagen del demonio, el demonio malvado, como un ser de color entre negro y azul, sentado sobre una piel de lince, que enseñaba los dientes mientras devoraba un cadáver, dejando solo sus huesos. Ya ahí vamos a comenzar a ver ya no la idea de demonios buenos, sino que vamos a ir cambiando hacia cosas que son más burdas, que son más a la par con lo que tradicionalmente pensamos sobre demonios. Este que está aquí es un demonio persa muy famoso llamado Asmodeo, y es el demonio de la lujuria, y vemos que en sus genitales, no sé si entra o sale alguien. Aquí también está devorando. Las personas básicamente están todas desnudas en una especie de orgía. Esto básicamente es sumamente interesante porque esto pertenece al periodo persa, pero este demonio o este concepto de demonio pasó a lo largo de, diríamos, de eh, el periodo griego, ¿no? Porque después de los persas vino Alejandro el Grande, Alejandro Magno, y es en el libro de Tobías. Este libro va a ser muy importante. En Tobías, aspectos religiosos poco ortodoxos, como el culto a los muertos. Este culto a los muertos se dio en Israel, y varios reyes y sacerdotes trataron de luchar contra este culto. Esparce tu pan sobre la tumba de los justos, pero no les des a los pecadores. Y esta costumbre se relaciona con la tradición babilónica de alimentar y dar de beber a los muertos para que no atormentaran a los vivos, que ya se ha comentado. Pero la innovación más importante, sin duda, es la introducción de las figuras de ángeles y de demonios que vamos a ver en el libro de Tobías. Ahora, tenemos también la primera mención en el libro de Tobías sobre el arcángel Rafael, y Rafael sanador o salud. Por eso decimos Shelema, Refuá Shelema, o Rafa, Rofe, que viene de doctor, ¿no? Médico. El primer ángel que aparece como ser individual con nombre propio en la literatura realmente de corte judío es en el libro de Tobías, y se refiere a Rafael. Dios ha sanado, significa. Es un ángel con función curativa que da al protagonista del libro remedios medicinales para combatir la enfermedad de su padre y la maldición de Sara. Y Sara no se ha podido casar. Sara ha tenido muchos pretendientes, pero siempre Asmodeo los mata, termina eliminándolos, y da la impresión también de que Sara sostiene coito o relaciones sexuales con Asmodeo. Tobit sufría una ceguera producida por una especie de cataratas, y Rafael da como remedio a su hijo Tobías la hiel de un pez que untada en los ojos haría que cayesen las manchas blancas o escamas de los ojos. En cuanto a Sara, sus 7 maridos murieron antes de yacer con ella, ella todavía seguía virgen en la noche de bodas por causa del demonio de Asmodeo. Bueno, esa también pues está la creencia de que él tenía relaciones con ella, pero ella con sus maridos en la noche de boda, este demonio mataba a su marido. Tenemos cómo fue la expulsión de demonios. Y esta es una de las primeras veces en el texto judío que se desarrolla la idea de la expulsión de demonios. Y Tobías espantó al demonio quemando en las brasas de los perfumes el hígado y el corazón de un pez, siguiendo las indicaciones de Rafael. El olor del pez expulsó al demonio, que escapó por los aires hacia la región de Egipto. Fuese Rafael a su alcance, le ató de pies y manos
y en un instante le encadenó. Es decir, su función no era solo de proporcionar remedios medicinales, sino también encadenar demonios e interceder ante Dios por los seres humanos, ya que era uno de los 7 ángeles o arcángeles que están siempre presentes y que tienen entrada a la gloria del Señor. Y su apariencia humana era ilusoria. Os ha parecido que yo comía, pero solo era una apariencia. Y esto va a tener mucho peso después en el tema de los evangelios. Estamos hablando muchísimas décadas antes de los evangelios. So, parte de Rafael son estos 7 arcángeles en el texto de la literatura veterotestamentaria. Me refiero entre el periodo griego, persa, griego y el Nuevo Testamento o el cristianismo temprano. Y esta es la primera vez que se menciona a los 7 arcángeles, que aunque no fueran citados en el libro de astronomía que se encontró en los rollos de mar muerto, podían corresponder a los días de la semana. Y el libro de los vigilantes, en su primera redacción, solo mencionaba 4 arcángeles: Rafael, Miguel. Miguel significa Mica Moja, quien como tú o quien como Dios. Gabriel significa el varón de Dios. Y Uriel, la luz de Dios. Y en el libro de Enoc, capítulo 20, en cambio, aparecen 6 en vez de 4: Miguel, Gabriel, Rafael, Raguel, Seriel y Uriel. Pero no hay restos arameos del capítulo 20 que se pudieran recoger y se pudieron reconstruir, por lo que es posible que sea muy posterior a la primera redacción del libro. En cualquier caso, el número 6 más Yahvé, al que estaba consagrado el 7º día, Sheva, dan los 7 días de la semana. El libro de los vigilantes, de los fragmentos arameos del Qumran, los rollos del mar muerto, lo que se llama DSS, The Dead Sea Scrolls, el libro de los vigilantes y el libro de los sueños, estos 4 seres reciben los nombres de santos y vigilantes, nunca de ángeles. ¿Cómo se aprecia comparando los fragmentos que están ahí puestos, que son largos, no los voy a mencionar, y también en las copias correspondientes a las copias que están escritas en griego y en etíope del libro de Enoch? Por tanto, en estas obras de la década de los 60 del 2.º siglo antes de la era común, todavía no se había producido el cambio terminológico que vemos en Tobías, que es más tardío, aunque sí hay una especulación respecto a los hijos de los dioses. Estoy hablando ahora de Génesis, antes del Mabul, del diluvio, desarrollando el mito de la división entre las divinidades celestiales que permanecieron fieles a Yud-Hei-Vah-Hei o a Yahvé, y las divinidades que lo traicionaron mezclándose con las hijas de los hombres. Y en este desarrollo evitar usar el término Elohim. En esto sí que se asemeja a Tobías y los libros de vigilantes y sueños en el intento de desvincular a estos seres divinos de Dios y de la evitación del plural de Elohim. Y esto realmente es muy, pero que muy importante, porque es en medio de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, es en medio de este mito que surge la idea en Enoch de la posesión demoníaca, de que el resultado del sexo, del coito entre estos seres y las mujeres, crearon una raza de gigantes, de los caídos o los nefilim, y parte de este mito lo que habla es que después vino el Mabul y estos perecieron, la mayoría de estos gigantes perecieron. Ellos eran mitad espirituales y mitad humanos. Ellos ahora buscaban su alma, murió su cuerpo, pero su ser, su alma, buscaba volver a entrar en un cuerpo, y que ese es la posesión demoníaca, la búsqueda de estos seres en recuperar un cuerpo y poseerlos. Luego tenemos el concepto de Shedú, y este concepto es muy antiguo, lo vemos en Devarim, pero en Devarim, cuando dice que sacrificaron sus hijos a los Shedim,
tiene otra connotación, no la de demonios, sino la de dioses extraños. Pero aquí, en muchos manuscritos arameos, en los rollos del Mar Muerto y hebreos, de hecho, aparece solo el nombre sin calificarlo. Y cuando en otros se añade espíritu malvado o un Shedú, o incluso Malik Shedim, el rey de los demonios, se hace para armonizar el texto con la versión griega en una época en que ya se había perdido el significado de Daeva. Ahora bien, los Shedim no eran en origen lo que después se entendería por demonios, eso es lo que acabé de decir. La palabra aparece solo 2 veces en el Tanaj. Sacrifican a Shedim, no a Dios, a Elohim, que ignoran nuevos recién llegados, los que veneraron vuestros padres. Eso está en el libro de Devarim. Y sacrificaron a sus hijos y a sus hijas, a los Shedim, a dioses extraños. No significa demonios. En ambos casos, el traductor en la Septuaginta utilizó la palabra demonios, demonios, para los Shedim. Pero esta es la primera cita que vemos que no se trata de los Elohim o dioses, sino de otro tipo de entidad sobrenatural. Lo vamos a ver en los rollos del Mar Muerto usado en esa forma por primera vez. Se relaciona con Shedú, la palabra acadia para los seres apotropaicos, con alas de águila, patas de toro, cuerpo de león y cabeza humana, que en asirio recibían el nombre de Kiribu, que lo vimos en la clase anterior, como anteriormente pues ya vimos. Ahora, un Shedú o un demonio mesopotámico es distinto. De modo que en el judaísmo, el mismo ser de la mitología mesopotámica o babilónica dio lugar a dos seres totalmente diferentes. Uno de carácter positivo, que es el querubín, y el otro de carácter negativo, que es el shedú o demonio. Pero es decir, a decir verdad, puesto que este término solo aparece estas 2 veces en el Tanaj, sería absurdo decir que los judíos preexílicos tenían ya cierta demonología. En realidad, lo que se criticaba en ambos casos era el culto a los shadús mesopotámicos, o culto que acabaría imponiéndose a pesar de todo, gracias a su transformación en los querubín de Ezequiel. Esto que primero se prohibía, luego en el libro de Ezequiel va a tomar otra connotación, otro significado. Y en cuanto a los espíritus malvados, aparecen ya mencionados en Primera de Samuel. El espíritu de Yahvé se había apartado de Saúl y un espíritu malvado que venía de Yahvé lo perturbaba. Y esto es para darle fuerza al monoteísmo, de que todo venía de parte de Yahvé, a pesar de que el pueblo no creía necesariamente esa forma, haciéndole delirar y produciéndole arrebatos de ira, como arrojar repentinamente una lanza a David. Espíritus similares son el espíritu de discordia, el de la mentira, el del vértigo, el del sopor, y puede relacionarse la creencia en dichos espíritus con el culto a los refaín, cuya existencia nos consta, como ya se ha mencionado, y que tendría gran difusión en la época del destierro a causa de la influencia babilónica. Así que vamos a ver cómo todo esto va evolucionando. Y luego viene la idea del Señor de los demonios. Y aquí también el zoroastrianismo y el pensamiento heleno tiene mucho que ver, porque ahora no es solamente que Dios no es el creador de tanto las fuerzas del bien como del mal, o de la luz y de la oscuridad, o de la adversidad, sino que ahora hay que trabajar de que hay rangos y jerarquías, y esas son ideas externas a Israel. Ahora bien, nótese que estos espíritus, fuera cual fuera su naturaleza, fueron enviados por Yahvé, por lo que estaban subordinados a él, y no a un supuesto señor de los demonios, como en la mitología posterior, que es la que estamos estudiando, creada a épocas helenísticas o griegas. De hecho, hay muchas otras ocasiones en las que el mal y la destrucción que sobrevienen a los judíos provienen de Yahvé. Esa era como la idea eh, principal y más antigua, como castigo por su impiedad, y es llevado a cabo por uno o por varios melahim o mensajeros, vengadores, y ahí están las citas. Y aquí el término mensajeros podía aplicarse a cualquiera de los Elohim de la corte celestial, que esto es otro asunto,
donde había Rujot y donde estaba el dios El, el dios Ya, estaba Baal, estaba Satán, y cada uno tenía dentro de esa corte, pero Dios reinaba y dominaba sobre todos. So, tal es el caso que conocemos tradicionalmente y que ya han escuchado a otras personas hablar, es el de Satanás, que aparece en Job y en Primera de Crónicas, en Salmos, Zacarías, en el libro de Sabidurías y Sirásida, puesto que era uno de los hijos de Dios en la corte celestial, cuya función era acusar, era como un fiscal, ¿no? A los humanos cuando hacían algo mal, pues estaba el acusador. Y de hecho el término Satán significa un fiscal acusador. Y lo vemos en el Salmo 109 y sin duda debe considerarse que en principio Satán era uno de los dioses de la corte celestial, que estaba bajo las órdenes de Dios. Finalmente, hay que tener en cuenta que en la Torá aparecía ya una gran diversidad de seres que inducían al mal, que luego el rabinato le dio la temática de la, diríamos, la inclinaciones, ¿no? Y en el Bereshit de Génesis se habla simplemente de, en el caso de la serpiente, y se refiere con toda claridad a un simple animal, aunque algunos intérpretes, ya de eso hemos hablado bastante, no lo ven de esa forma. Son la serpiente como un demonio. ¿Cuándo es que la serpiente, que no es ni buena ni mala, es transformada en algo realmente maligno? En todo caso, si se quisiera ver un ser sobrenatural en esta serpiente, debería ser uno de los seraf, que ya hablamos en la clase pasada, viene de Egipto, que es una serpiente ardiente y brillante, resplandeciente, que echaban fuego por la boca y guardaban el paraíso junto a los querubín. Esa no es la idea que tenemos hoy cuando vemos fotos del paraíso, ¿no? Ni del arca del pacto. Y sería la literatura de la época helenística y romana la que, imbuida de la demonología triunfante, identificase a la serpiente como el demonio. Pero en la Biblia hebrea, en el Tanaj, aparecen otros seres sobrenaturales que son representantes del mal. Y aunque ninguno de ellos pueda definirse propiamente como un demonio, el término Seirim, por ejemplo, que significa literalmente los peludos, y designaba además a los machos cabríos, aparece como objeto de sacrificio impíos. Aquí vemos las citas y fue introducido en la Septuaginta indistintamente como ídolos, cabras y demonios o demones, pero en realidad se trataba de otros seres mitológicos inferiores, parecidos a los sátiros griegos. Estos sátiros griegos eran personas que se burlaban y se reían de las relaciones sexuales en orgías, eh, en la prostitución en el templo. Y nótese que aquellos pasajes en que los seirim o estos seres peludos significa claramente machos cabríos, como lo es en Levíticos 16. Se usa la palabra griega para dichos animales como himaros. Ahora, esto es importantísimo porque lo vamos a ver también en el caso de Azazel. Y aquí tenemos también, pues, otras jerarquías y divisiones. Tenemos a los seres peludos, Seirim, tenemos a Lilith, que la vemos acá, y Lilith va a evolucionar a ser una especie de, no de demonio, sino de una entidad, un ser separado a todos que visita a los hombres y los incita a tener relaciones sexuales y hacia la masturbación, eh, y hacia la promiscuidad. Y tenemos también los Shedim, que evolucionó de ser primero en la Torá, ser dioses extraños, pasó a ser Shedu y concepto ya de demonio mesopotámico. Y también tenemos a los Daevin, que son como una especie de entidades aparte. Así que para luchar contra el culto hacia los Seirim, hacia estos seres peludos, fue promulgado probablemente en la época de Josías, en la reforma de Josías, en el siglo 7 antes de la era común, el decreto perpetuo de Levítico 17, según el cual quedaba prohibido bajo amenaza de pena de muerte todo sacrificio realizado fuera del templo. Fue un medio de centralizar el culto, ¿no? Y de hacer prohibiciones de cultos independientes. De este modo ya no se seguirán sacrificando sus sacrificios a los Seirim,
tras los cuales estaban prostituyéndose. Levítico 17:7. Esta última observación implica que hay que relacionar el culto a estos seres peludos con la prostitución sagrada mesopotámica o con fiestas llenas de orgías, como las bacanales griegas, en las que siempre habían presencia de sátiros que se burlaban y estaban llenos de vino y se relacionaba todo este ambiente bacanal. De hecho, en relación a estos sátiros aparece otro ser mitológico malvado. Y aquí está Lilith. Lilith como una entidad que se ríe, que se burla, que tiene una mirada pícara y una mirada también sumamente erótica, que según el segundo Isaías, el deutero Isaías, deambularía en las ruinas de Edom. Son los gatos salvajes se juntarán con hienas y con un seirín y llamará a otro y también allí reposará Lilith y en él encontrará descanso. Isaías 34. Y coincide cronológicamente este texto con los cuentos o con los cuencos judíos con inscripciones arameas de los siglos 7 y de los siglos 6, porque vamos descendiendo, hallados, esto es antes de la era común, hallados por los arqueólogos en Babilonia y en Teherán, en Irán, o lo que fue Persia, en los que se utilizan múltiples fórmulas mágicas para proteger hogares, matrimonios y niños de Lilith, de los Shedim y de los Seidim, e incluso un curiosísimo ejemplo de sincretismo religioso también de los Devaim, es decir, de los dioses del mar, del mal que son persas. Bueno, tenemos también dentro de Lilith, conocida desde los sumerios, desde tiempos muy antiguos, tenemos el concepto de Lilitu, mesopotámica, una diosa relacionada con los sueños eróticos masculinos, con eh, eh, las eyaculaciones nocturnas. Y esto es un tema, una vez dimos un tema de sexualidad y lo tenemos grabado y está disponible para aquellos que lo quieran adquirir, precisamente sobre la masturbación y sobre los aspectos en el judaísmo que tienen que ver con estas ideas de derramar el semen y que se derrama energía y que esta energía negativa por no ser utilizada de forma correcta se transforma en estas entidades. Y también hablamos de que un niño ya en pubertad, de edades de pubertad, 14, 15 años, cuando no se masturba, pues va a tener estas emisiones nocturnas. ¿Por qué? Bueno, porque eh, eh, el líquido prostático va a buscar salir de alguna forma como estuvimos diciendo en ese curso, no quiero salirme mucho del tema, pero en los testículos lo que tenemos es espermatozoides. El líquido del semen realmente no viene de los testículos, todo lo contrario, los testículos producen los espermatozoides que viajan hacia el líquido prostático y luego entonces es expulsado. Eh, y eso se va a derramar en la cama, ¿no? Y la persona tiene, los jovencitos o los hombres, pues tenemos, si no vaciamos por medio de relaciones sexuales o la masturbación, vaciamos esa semilla que el judaísmo tanto, pues especialmente el judaísmo ortodoxo, tanto visualiza dentro de estas connotaciones y estas ideologías que vienen desde muy atrás y interpretaban como el producto de sus apariciones en estos textos sumerios era la diosa prostituta enviada por Inanna a los campos y las calles para seducir a los varones, relacionada con los asirios por los leones, las tormentas y el desierto, y es la precursora de los incubos. Esta idea que se desarrolló después en el cristianismo de que hay mujeres que se levantan con marcas y hombres con rasguños, y es porque
en la noche, pues sin darse cuenta, son visitados por estos demonios, tanto hombres y mujeres, que los fuerzan a realizar posturas en que ellos son la parte pasiva del coito. En otras palabras, son la mujer es la que es penetrada y el hombre es básicamente también abusado. Pero no podemos considerarla un demonio propiamente dicho en origen, sino una diosa extranjera a la que Isaías sitúan merodeando en las ruinas de Edom. De hecho, en los textos arameos no se le identifica ni con Shedin ni con Seirin, sino que aparece más bien como una entidad superior a ambos tipos de seres sobrenaturales. Y esto está muy relacionado después también a Adán, y la Cábala también va a llevar esto hacia muy, muy atrás. Y el Talmud, me refiero a la literatura rabínica. Luego tenemos este concepto de Azazel, y este concepto de Azazel es muy, pero que muy importante. La razón por la que es importante es porque dentro de la tradición cristiana, la gente tiene esta idea que se necesita el sacrificio de sangre para ser perdonado, que Jesús es el Mesías y es el Cordero de Dios. Lo que pasa es que no hay cordero que era realmente, el cordero no era quien llevaba el pecado del pueblo. El pecado del pueblo lo llevaba precisamente un macho cabrío, una especie de seirín peludo, y se sacrificaba uno no por los pecados del pueblo, sino para como ofrenda por los pecados del sacerdote. Pero el que llevaba y se ponía la mano derecha del sumo sacerdote y se transfería los pecados del pueblo, ese no era sacrificado. Y era llevado al desierto para Azazel. Y aquí tenemos una serie de interpretaciones en este pasaje. El Levítico 16, en este pasaje, esta palabra se usa para designar a uno de los dos machos cabríos que se presentaban en el altar del templo en Jerusalén el día de Yom Kippur. Y uno de los chivos era sacrificado a Yahvé, mientras que el otro, el chivo expiatorio, que se llamaba, ese era el importante, era abandonado en el desierto, como dice en Levítico, y arrojado por un fuerte precipicio que recibía ese nombre, según el Talmud, que interpreta el nombre de Azazel como una palabra compuesta de Azaz, que significa precipicio, y el fuerte, eh, que es este concepto de Az, ¿verdad? Sin embargo, existen otras etimologías posibles e incluso más probables relacionadas con la palabra Az, que significa tanto cabra como fuerte, y puesto que eh, el, 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 eh, el sufijo el significa Dios, pues sería el fuerte precipicio, la cabra fuerte de Dios, ¿no? Ya que era lo que, eh, eh, pues, la que quedaba libre y no era sacrificada. Y se llevaba los pecados de Israel al desierto. Esto realmente como que atenta mucho contra esa idea del cristianismo, de aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que el Mesías tenía que, que, y también de Pesaj, porque en Pesaj el Cordero Pascual no era sacrificado para expiar, era un medio de liberación. Entonces el cristianismo después utilizó estos dos eventos que son muy distintos uno del otro y los unió, y los añadió a el concepto mesiánico, la cristología mayormente, no el concepto mesiánico, porque el concepto mesiánico judío no hizo eso, ni creía eso, pero la cristología sí. Basándose en la traducción de la Septuaginta, que en lugar de Azazel dice llevada aparte. En cualquier caso, lo más probable es que al principio, cuando fue instituido el sacrificio del Yom Kippur, Azazel no fuese una entidad, sino un calificativo de la cabra o del chivo que no era sacrificado. Y sería en época griega, Helena, y este es otro de las influencias, cuando la palabra sería considerada como un nombre propio de un ser sobrenatural
identificación que realizaría el libro de primero de Enoch. Y esto es muy, muy importante. También tenemos la demonología dentro, ya no babilónica, sino ahora griega. En conclusión, el judaísmo antiguo existía una gran variedad de fuerzas sobrenaturales que producían el mal, pero se trataba de seres de muchas y diversas categorías, desde algunos Elohim o dioses como Satán o Lilith, hasta los malos espíritus, pasando por los serafines, que eran serpientes de fuego, los Shedim, que eran dioses extraños y después evolucionó a entidades, los Seidim, que eran, también en eso cae Azazel, como acabamos de ver, eran entidades peludas. Los únicos que realmente podrían identificarse con los cacodemones griegos eran los malos espíritus. Pero el Septuaginta, los de la Septuaginta, los traductores, al usar la palabra daimon en diversidad de ocasiones para designar a muchos de estos seres, se inició un proceso donde todo, al final, la gente, en la mente de la gente, se inició una nueva categoría y única sobre los demonios. Sin embargo, todavía a principios del siglo segundo antes de la era común, este proceso no había concluido. Sí, la gente creía popularmente, pero no es hasta un poco más adelante el libro de los vigilantes, que en el libro de Enoch, capítulo 19, menciona a los demonios, pero diferenciándolos claramente de los ángeles caídos. Y estos ángeles caídos, esta idea de los ángeles caídos viene de que Dios, cuando creó al hombre, le dijo a estos ángeles que lo adoraran, que se postraran, y ellos dijeron, no, él tiene que postrarse ante nosotros. Y es ahí, eso causa una rebelión. Y aquí permanecerán los ángeles que se han unido a las mujeres, ya es que está hablando de cuando se unieron los hijos de Dios y las hijas de los hombres, tomando muchas formas y han corrompido a los hombres y los seducen a hacer ofrendas a los demonios como si fuesen dioses hasta el día del gran juicio, en que serán juzgados hasta que se acabe con ellos. Y son mujeres las que han seducido a los ángeles celestes, se convertirán en sirenas. Ahora, esto es dentro del pensamiento heleno, ¿no? Esto es como ya una evolución del pensamiento judío. Esto es una evolución lenta pero segura. Y como se verá después, donde las versiones griegas y las etíopes dicen ángeles, el original arameo no decía ángeles, decía vigilantes. Sin embargo, no hay fragmentos arameos de este capítulo, por lo que no se puede saber qué palabra utilizó el autor en lugar de demonios cuando hizo la traducción del arameo eh, y la Septuaginta. Probablemente usase la palabra shedim, como en los pasajes anteriores mencionados en Devarim y en los Salmos, a los que parece referirse. En cualquier caso, está claro que los demonios son aquí otros seres mitológicos inferiores a los ángeles caídos, seres que no tenían la categoría de dioses, de Elohim, aunque los humanos se la atribuyeran. En cuanto a los ángeles caídos, para el autor del libro de los vigilantes, no eran ni ángeles ni demonios, sino una categoría diferente. Vigilantes. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué se piensa eso? Porque es un eufemismo del término que en el Génesis se define Banu, que significa hijos, Elohim, hijos de Elohim o hijos de los Elohim de los dioses, ¿no? Los hijos de los dioses. Y esto viene también muy de atrás y de los 70 fuertes, los 70 fuertes de los hijos dentro de la corte celestial, los hijos del dios El, como el Shaddai, el Ion, el Adonai, todo esto va a ser una evolución. Razones para la posesión demoníaca. Bueno, en efecto, el capítulo 6, y ya hablé de esto, y esto en sí es un mito, pero es un mito que ha quedado grabado en la mente, en las percepciones, en las teologías. En efecto, el capítulo 6 de Génesis dio mucho que pensar a los judíos durante siglos. Ya los redactores sacerdotales de la Torá post-exílica, después del exilio babilónico, que recibieron toda esta influencia, debieron impresionarse
por una historia que contradecía de forma estridente su incipiente monoteísmo. Y vemos el verso, cómo fue cambiado. Vieron los hijos de los dioses que las hijas de los hombres. Ahí hay dos cosas: hijos de los hombres y los hijos de los dioses. Les venía bien y tomaron por mujeres a las que preferían entre todas ellas. Entonces dijo Yahvé: no permanecerá mi espíritu para siempre en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años. Y los caídos o los nefilim, los gigantes, existieron en la tierra por aquel entonces y también después, cuando los hijos de los dioses se unían a los hijos de a las hijas de los hombres, y ellas le daban hijos. Y estos fueron los nefilim de la antigüedad, hombres famosos. Ahora, el mito tiene un origen claramente cananeo, como se puede ver en los textos de Ugarit, que se han encontrado tabletas de barro cocido en que hablan de los 70 hijos del Dios Supremo, él, y los compiladores sacerdotales no se atrevieron a modificar las palabras de un pasaje tan importante para la historia bíblica, puesto que el pecado de las hijas de los hombres desencadenó el Mabul, el diluvio, que es lo que viene después en ese capítulo. Pero sí introdujeron una frase aclaratoria al final que denota su incomodidad con respecto a la conocida leyenda con la que pretendían desmificar a los nefilim, término hebreo que significa caídos, y que los traductores de la Septuaginta interpretaron como gigantes cuando se hizo la traducción al griego, no como caídos, sino como gigantes, frase con la que los nefilim dejaba de ser semidioses y eran simplemente hombres famosos de la antigüedad, gigantes en hechos. Pero fue una forma de tomar esta leyenda y este mito y aún más degradar este concepto. Bueno, esta ha sido la segunda clase de esta serie de ángeles. Aquellos que están tomando el curso van a tener que contestar unas 10 preguntas sobre este video. Todavía se pueden matricular. Favor de, antes de salir, darle suscribirse y darle like al video. De esa forma podemos continuar. Y el Centro Educativo Shoresh está completamente dedicado a una calidad de excelencia y a proveer una calidad judía de excelencia para todo el mundo. Así que eh, hasta la próxima clase y gracias por su tiempo. Bien.